En la vida muchas veces sentimos el engañoso impulso a subir la escalera del éxito a cualquier precio. Es una lucha interna que todos enfrentamos. Desde pequeños nos han enseñado que debemos de esforzarnos para alcanzar el siguiente nivel, obtener mejores calificaciones, conseguir un mejor trabajo, ascender en la empresa, ganar más y tener más. Este deseo de subir la escalera es parte de la cultura que nos rodea hoy en día. Vivimos en una sociedad que valora la independencia, la autosuficiencia y el éxito personal. Nos dicen que debemos de luchar por lo que es nuestro y que si no lo hacemos, otros nos pasarán por encima de nosotros, así que no te dejes. Pero si somos honestos, muchos de nosotros hemos caído en la trampa de competir constantemente para subir la escalera. Sea honesto. ¿Cuántas veces esa mentalidad nos ha llevado a conflictos, divisiones y corazones rotos? Muchos de nosotros hemos experimentado la devastación que queda cuando caemos en la tentación de competir por estar por encima de los demás, ya sea en busca de reconocimiento, poder o simplemente por la ilusión de tener control. Cuando ponemos nuestros propios intereses primero, se hace difícil mantener relaciones saludables, ya sea en la familia, en la iglesia, en el trabajo o en la escuela. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando todos estamos enfocados en subir y nadie está dispuesto en bajar para servir? En la prisa por ascender, deja a su paso almas heridas, relaciones fracturadas y una vida llena de soledad o ansiedad o adicción. Cuando nos centramos solo en alcanzar el siguiente nivel, es fácil dejar de lado las necesidades de quienes están a nuestro alrededor. Y en nuestro implacable afán por escalar la escalera del éxito, muchas veces son nuestra familia, amigos o hermanos y hermanas en Cristo a quienes nosotros traicionamos, aplastamos o abandonamos cruelmente en el camino hacia la cima. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de enfocarnos en subir, tomáramos la decisión de bajar en humildad para servir a los demás? ¿Qué pasaría si nuestra vida no se midiera por cuán alto hemos llegado, sino por cuán dispuestos estamos a bajar y amar como lo hizo Jesús? En un mundo donde todos luchan por ascender, hoy descubriremos cómo el verdadero poder y la verdadera grandeza se encuentran cuando, como Cristo, elegimos descender en humildad. Hoy estamos continuando en esta serie de mensajes titulado Lo que más importa. Estamos estudiando la carta escrita por el apóstol Pablo a los filipenses, mientras él estaba preso en la cárcel en Roma. Pablo escribe una carta personal, íntima, a los cristianos de la iglesia de Filipo. Y en el pasaje bíblico de hoy, Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11, el apóstol Pablo nos relata cómo Jesús nos muestra de una manera completamente diferente la manera en que realmente debemos de vivir. Jesús eligió bajar la escalera en vez de subirla. Mientras el mundo busca éxito y poder a toda costa, Jesús nos invita a descender en humildad para encontrar verdadera grandeza y unidad en Dios. Así que hoy descubriremos el principio transformador de descender para ascender. Una verdad que desafía nuestras expectativas sobre el éxito y la grandeza.
El ejemplo de Jesús nos enseña que el camino hacia arriba es cuando elegimos bajar. Abre tu Biblia, Filipenses, y pongámonos de pie a leer la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11, y lee de esta manera. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en un espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Padre, háblanos en esta hora. Tus hijos e hijas te escuchan. Queremos aprender. Descender para ascender. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Al leer el pasaje bíblico, ¿qué crees que es lo que más importa en este pasaje? ¿Qué es lo que destaca? ¿Cuál es el punto central de este pasaje? Creo que es este. La verdadera grandeza no se encuentra al ascender, sino al descender en humildad, tal como lo hizo Jesús. En los primeros versículos del capítulo 2 de Filipenses, Pablo nos está enseñando algo que importa. Acuérdate, él está escribiendo sus últimas palabras porque él lleva quizás alrededor de 2 a 5 años preso. Y él sabe que le queda poco tiempo. O lo dejarán en libertad o morirá por hablar y compartir a Jesús. Así que él está comunicándole a los filipenses lo que más importa. Y aquí en esta sección Pablo dice, lo que más importa es descender y no ascender. Lo que más importa es caminar en humildad, no buscando nuestro propio interés primero. Lo que más importa es caminar en humildad. Eso es lo que nos llama este pasaje bíblico. Y sabes, para mí, esta fue una lección muy difícil que tuve que aprender. Porque en el año 2005 y 2006, Dios me puso en un proceso de quebrantamiento. En donde por casi 10 años yo estaba pastoreando, casado con Yesenia, y teníamos nuestro hijo Jaime, aún no había nacido Diego. Y yo pensé que yo era una persona humilde, pero realmente yo me escondí detrás de la etiqueta de excelencia. Era mi palabra favorita. Yo decía, todo con excelencia. Realmente lo que estaba detrás de esta etiqueta de excelencia era una hambre por éxito. Porque un día en el 2005, Yesenia me dijo, Jaime, tú eres muy duro. Eres muy duro conmigo, muy duro con tu hijo. Eres muy duro con la iglesia. Y ahora pastor yo. Pero para mí era excelencia. Yo quería todo en perfección. Yo quería todo que se hiciera con la excelencia. ¿Para qué realmente? Si escudriño mi corazón, había una mezcla entre sí para el Señor y sí, yo, mi propio bienestar y mi propio beneficio. Estas cosas estaban mezcladas.
Pero cuando Yesenia me dijo esas palabras, entendí que realmente había mucho orgullo en mi vida. Orgullo que yo disfrazaba de excelencia. Si había un cable fuera de lugar en la banda, en el equipo de alabanza, yo le llamaba la atención a los muchachos. Ese cable está mal. Si había algo mal impreso, si había algo mal acá, o si había un problema en un grupo de vida, o X lo otro, yo señalaba sin demora. Y con mi familia, con Yesenia, yo quería la esposa perfecta, pastoral. Hijo perfecto, Jaime tenía que ser perfecto. Le puse unas reglas tan duras a mi hijo Jaime, queriendo que fuera el hijo de pastores perfecto, que cuando llegó ese año 2005 y Dios me puso en ese periodo de quebrantamiento que duró más de un año, y fue el proceso donde Dios nos trasladó aquí a Texas. Dios me enseñó que había mucho orgullo en mi vida y tenía que quebrantarlo. El problema era que me había ido muy bien en muchas cosas. Me fue bien en los negocios de bienes y raíces. Compramos varias casas y las vendimos en tiempo oportuno y todo salió perfecto. Y Dios me empezó a quebrantar. Y antes de venir a Texas, sabiendo que Yesenia me confrontó muy bien, de que había orgullo en mi vida, disfrazado en excelencia, Dios me quebrantó con este pequeño libro, escrito por un pastor de los años 1800, Andrew Murray. Él escribió este libro titulado Humility. En español está disponible, se llama La humildad, la belleza de la santidad. Y empecé a estudiar todo lo que la Biblia dice acerca de la humildad en ese periodo. Todo lo que Dios dice acerca de la humildad lo busqué y me memoricé versículos, y Dios usó este libro para quebrantarme y usó otras cosas en mi vida para que cuando llegué yo ya aquí a Texas, Dios tenía más planes de seguir quebrantándome hasta que terminé en el hospital con un derrame cerebral, y Dios me mostró un montón de cosas que tenían que cambiar aquí. Y hay unas palabras en particular que escribió el pastor Andrew acerca de lo que es la humildad verdadera. Y él escribió lo siguiente: la humildad es un camino hacia la muerte, porque en la muerte da la mayor prueba de su perfección. La humildad es la flor cuyo fruto perfecto es la muerte al yo. Jesús se humilló hasta la muerte y abrió el camino en el cual nosotros también debemos caminar. Así como no había otra manera para que Él demostrara su entrega total a Dios, o para abandonar y elevarse de nuestra naturaleza humana hasta la gloria del Padre, excepto a través de la muerte. Lo mismo sucede con nosotros. La muerte al yo no tiene una marca de muerte más clara que una humildad que se despoja de toda reputación, que se vacía en sí misma y toma la forma de un siervo. El Cordero de Dios significa dos cosas: humildad y muerte. Busquemos recibirlo en ambas formas. En Él son inseparables, también deben estar en nosotros. El alma que entra en la humillación de Cristo a través del Cordero de Dios encontrará en Él el poder para considerar y contar el yo como muerto. Y como aquellos que han aprendido y recibido de Él, caminar con toda humildad y mansedumbre, soportándonos unos a otros en amor. Cuando yo leí esas palabras, que la verdadera humildad se manifiesta en morir a mí, morir al yo, entendí lo que es la verdadera humildad. Porque una persona muerta no tiene derechos. Una persona que está muerta no puede demandar, no puede tener derechos, porque está muerta. La verdadera humildad viene en despojarte de tus derechos, que me sirvan a mí, que hagan para mí, primero yo. Esa no es humildad. Y Pablo en el texto bíblico de hoy nos muestra cómo se mira la verdadera humildad. Años después, hace poco, Yesenia y yo hablábamos
celebrando nuestro aniversario, el CN me dijo: Jaime, tú eras duro. Y yo le di gracias a Dios porque he crecido, porque he aprendido humildad. Ya no dijo eres duro o sigue siendo duro, dijo eras duro. Mi perspectiva ha cambiado. Y el pasaje bíblico de hoy nos reta y nos desafía a ti y a mí. Primero, número uno, a practicar. Practica la humildad para vivir en unidad. Chicos, la razón por qué hay tanto pleito, por qué hay tanto conflicto, por qué hay desunión, es porque no queremos caminar en humildad unos con otros. Quiero mis derechos, quiero lo que a mí me pertenece, yo primero. Demando que yo hacer lo que se haga mi justicia. Demando que se haga como yo quiera. Pero el texto nos llama a practicar la humildad. ¿Y cómo se mira a practicar la humildad? Ese es el llamado del apóstol Pablo. Que tú y yo practiquemos caminando en humildad y así lograr armonía y unidad en nuestras relaciones, en nuestra relación con Dios y unos con otros. ¿Cómo se mira practicar la humildad? Vivir humildemente. Bueno, el apóstol Pablo nos da en este pasaje varias maneras. Primero viene cómo se mira al recordar todo lo que tenemos en comunión en Cristo. Qué interesante que Pablo usa la base de la amonestación, de la exhortación de tú y yo caminar en humildad, recordándonos que todos en este cuarto y viendo en internet somos parejitos. Todos somos iguales. Todos estamos en la misma necesidad. Y algo muy interesante en el versículo 1 y el versículo 2, cómo empieza este pasaje. Pablo habla con una intimidad tan profunda, tan vulnerable, tan transparente, que quiero que leamos el verso 1 y 2 y quiero que busques el imperativo en el texto, porque cuando tú lees la Biblia, los imperativos en la interpretación, en la hermenéutica se le llama, lo más importante son los verbos. Busca el imperativo en el texto y el imperativo nos va a revelar la parte central de ese texto. Leamos el verso 1 y 2, porque el verso 1 y 2 nos recuerda que todos somos iguales. Y dice así el verso 1 y 2. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Cuál es el imperativo? ¿Cuál es el mandato en ese pasaje? Hagan completo mi gozo. Es que, chicos, los cristianos en la iglesia de Filipo se estaban peleando unos con otros. Y Pablo, como si fuera un padre espiritual de un hogar, les dice: hijos, hijas, dejen de pelearse, déjense de andar agarrándose del moco y peleándose. ¿A poco no, como padre, a veces le decimos a nuestros hijos: ay, cómo quisiera que dejaran de pelear mis hijos? ¿Verdad? Lo que me daría alegría es de que ya no te pelees con tu hermana. Déjala en paz. No le tires lodo a tu hermana. Pablo, como si fuera un padre espiritual, les dice: hagan completo mi gozo. Ese es mi corazón. Mi corazón es de que caminen en humildad y así lograr armonía. Ahora, ¿en qué basa Pablo esta petición íntima? En lo que todos hemos recibido, que nos va a llevar a cómo comportarnos. Nota cómo dice el versículo 1, y te lo puse de esta manera para que lo puedas ver. Nota la lista de cosas. Primero Pablo nos dice aquí el apóstol Pablo: hagan completo mi gozo. Ya hablamos de eso. Veamos la lista que nos da el apóstol Pablo. Dice: porque todos tenemos esto en común. ¿Y qué tenemos en común? Que cada uno de nosotros hemos recibido ánimo en Cristo. ¿A poco no? Cuando venimos a los pies de Cristo, experimentamos una nueva esperanza para vivir.
una nueva manera de vivir. Cristo nos ha, esa palabra ánimo, está hablando como si fuera paracleto, el consejero, alguien que nos anima. Hemos recibido ánimo en Jesús, el ser parte de la familia de Dios. ¿Qué más hemos recibido? Consuelo de amor. Ágape, la palabra que usa aquí el apóstol Pablo. Todos hemos sido cuidados por el amor de Cristo. ¿A poco no has recibido tú el amor de Jesús sobre tu vida? Sí. La tercera cosa que dice, tenemos comunión en el Espíritu. Ahora esta parte, esa palabra Espíritu no está hablando del Espíritu Santo aquí, pero está hablando de que tú y yo hemos llegado a tener una armonía de espíritu con Dios, refiriéndose a una armonía de relación porque tenemos un mismo sentir con el Señor. Porque ¿de dónde viene eso? Las palabras famosas del apóstol Pablo. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora somos hijos e hijas de Dios. Así que Dios nos ha permitido entrar en una unión con Él. Ese espíritu de hermandad que tenemos con el Padre, ese espíritu de unión que tenemos con el Padre. Y por último, dice el apóstol Pablo que cada uno de nosotros hemos experimentado el afecto y la compasión del Señor. Esa palabra afecto en el griego literalmente quiere decir las entrañas. Tú y yo hemos experimentado el amor tan profundo de las entrañas de Dios. Dios no tiene entrañas, ¿verdad? Pero ¿qué decimos tú y yo? Que cuando dices te amo desde el fondo de mi corazón, ¿verdad? Queremos transmitir ¿qué? Un amor profundo, verdadero, un amor que está dispuesto a caminar 2, 3, 4 millas, ¿verdad? Pablo nos recuerda que cada uno de nosotros hemos experimentado ese amor tan poderoso, tan entrañable de Dios. Y esa compasión, la misericordia que hemos recibido del Señor. Así que Pablo nos dice a ti y a mí, todos somos parejitos, todos hemos recibido esto. Por lo tanto, tú puedes practicar la humildad porque esto has recibido y se debe de manifestar ¿en qué? En la manera de vivir. ¿Cómo se manifiesta? De esta manera, siendo del mismo sentir. Esa palabra sentir literalmente quiere decir una misma mente, una misma actitud. Porque tú y yo reconocemos que lo que Dios nos ha dado a nosotros es lo que es para todos y es lo que nos une a cada uno de nosotros. Tener la mente de Cristo, los principios y los valores y las enseñanzas de Jesús es lo que nos permite estar unidos a ti y a mí. Dice, conservando el mismo amor. El amor que yo he recibido del Señor es el amor que yo voy a compartir con los demás también. Tercero, dice ahí, unidos en espíritu. Esa palabra espíritu, una vez más, es un poco diferente. No está hablando del Espíritu Santo ni tampoco de mi espíritu. Está hablando literalmente una vez más de esa alma y mente conjunto, un mismo sentir. No existe una palabra en español para traducirla. Por eso todas las versiones en español luchan con traducir esa palabra. Y si buscas ese versículo 2, en varias versiones vas a ver distintas cosas. Pero se está hablando así que tú y yo, como tenemos esa intimidad con el Señor, podemos lograr esa intimidad unos con otros también. Y por último dice un mismo propósito. Un mismo propósito podemos tener entre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros una misma misión, un mismo propósito para vivir. Ahora, próximamente en las elecciones vienen a la vuelta de la esquina. Cada uno de nosotros va a votar de manera diferente. Y está bien que cada quien vote por quien quiera votar. Ese es un tema secundario. No nos debe de dividir por quién votas y por quién no votas. Porque lo que es más importante es seamos de un mismo propósito. Es como por ejemplo si estamos 11 jugadores en la cancha y los 11 estamos teniendo un mismo propósito, ganar el partido. Pero ¿qué tal si el portero dice, ¿sabes qué? Ya me cansé de ser portero, ahora voy a ser delantero? ¿Qué pasó? Es que yo quiero agradarme a mí. Yo quiero ser la estrella. Ya me cansé de estar allá atrás olvidado. Voy a ser delantero. ¿Qué ha perdido allí esa persona? El propósito del partido, que es ganar como equipo. El portero tiene que poner a un lado sus propias preferencias de querer ser Lionel Messi, ¿verdad? Y ser portero.
Lo mismo hacemos tú y yo. Yo pongo a un lado mis preferencias por quién voy a votar en noviembre para que Cristo sea el centro. Cristo sea primero. Ahora ve y vota. No me oigas que estoy diciendo no vayas a votar. Ve y vota. Claro que sí. Pero como iglesia, lo que nos une a ti y a mí es la humildad manifestada en un mismo propósito. Cristo viene primero. Y sabes, cuando logramos esto, cuando tú y yo logramos reconocer que nuestro llamado es caminar y practicar la humildad, podemos entonces ser de un mismo sentir, como dice el apóstol Pablo. Tú y yo podemos recordar todo lo que tenemos común como hijos de Dios y descender y dejar que Dios sea el que nos ascienda. Y eso nos lleva a la siguiente verdad de cómo practicar la humildad. Al poner a los demás por encima de mis propios deseos e intereses. Al poner a los demás por encima de mis propios intereses. El versículo 3 y el versículo 4 son los que a mí más me duelen de este pasaje. Porque qué difícil son de practicarlos. ¿Los leemos? Dicen así, verso 3. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Detente allí. La mayoría de las veces la razón por qué hago las cosas es para darme placer a mí. ¿A poco no? Para darte placer a ti. La razón por qué tomamos decisiones es porque queremos primero yo ser primero. ¿Cuántas veces tú recibes tu cheque al fin del viernes y dices, ¿cómo puedo yo usar mi cheque para poner a los demás primero con este cheque? No. Seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros recibimos nuestro cheque y decimos, Dios, ¿cómo puedo poner a los demás con este cheque? Con mi quincena. Al contrario, agarras tu cheque y dices, Dios, gracias por ayudarme a comprar una troca perrona. Esa pantalla de 85 pulgadas. Esa es nuestra mentalidad. Siempre ponernos nosotros primeros. Pero Pablo dice, esto es interesante, dice, y nota lo que dice, no es hiperbolía, chicos. Él dice, no hagan nada. Ouch, ouch, ouch. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Wow. Es decir, Pablo está hablando de la prioridad de la humildad. Priorizamos el interés de los demás antes que nuestro propio interés. Yo priorizo primero el interés de mi esposa, mis hijos, mi iglesia, mi compañero de trabajo, que mi propio interés. Eso es bien difícil de hacerlo. Hace poco estuve leyendo el libro escrito por David Green. No sé si han oído de él. Es el dueño que empezó Hobby Lobby. 47 estados tienen la Hobby Lobby, la tienda. Hobby Lobby creció a ser una tienda, ahora es una empresa multibillonaria. Y David Green empezó Hobby Lobby con $600. Pero como es cristiano, él dijo que iba a empezar este negocio y siempre iba a poner el interés de los demás primero. Y él iba a caminar en humildad, él iba a descender. Por eso Hobby Lobby cierra los domingos para que los empleados puedan ir a la iglesia, si es que es verdad, y estar con su familia. David Green dice en su libro, biografía, que él escogió pagarle mejor a sus empleados que hacer ganancia para la empresa. Comprarle mejor aseguranza a sus empleados que tener más dinero él. Y él también escribió en su libro que él ha decidido dar la mayoría de su dinero y no quedarse con él. Él dice que todo comenzó cuando tenía $600 y él decidió descender. ¿Y sabes qué hizo Dios con él? Lo ascendió. Él es un multibillonario ahora, David Green. Imagínate eso. Yo no estoy diciendo que Dios te llama a que te flageles y que de rodillas andes y pobre de mí, y que dejes que te pisoteen. Eso no estoy diciendo, damas y caballeros. Lo que estoy diciendo es esto: que debemos de caminar en humildad
sea cual sea nuestra esfera de vida y nuestro entorno en el que estemos. ¿Y cómo se mira eso? Poniendo el interés de los demás primero. Así se mira. Después dice el apóstol Pablo en el versículo 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. El verso 4, Pablo nos habla aquí de que nosotros debemos de estar persiguiendo, tener hambre, no de acumular y hacerme más grande, sino que tener hambre y perseguir la humildad. Nuestra hambre debe de ser no escalar la escalera, sino en descenderla y dejar, como la palabra de Dios nos enseña. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará. Allí está el cheque de corazón, chicos. Deja que el Señor te eleve y no seas tú con tus propias fuerzas tratando de elevarte a ti mismo, demandando tus derechos. Deja que el Señor te eleve a ti. Esa es la diferencia. Al tener un corazón en donde tenemos hambre y perseguimos, buscando, de allí viene, yo persigo, yo busco el interés de los demás primero. Y sabes, yo te pregunto, ¿cómo se miraría esto en tu matrimonio? Si en vez de llegar a tu casa y decir, vieja, ya llegué, quítenme las botas, sírvame de comer, tú entras a tu casa y dices, mi amor, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si en la familia un padre o una madre prioriza las necesidades de sus hijos en vez de sus propias necesidades. ¿Qué tal si en el trabajo tú como trabajador permites que otros tomen crédito por tus ideas, por tus contribuciones, y en vez de pelear, esa fue mi idea, esa fue lo que yo lo hice, tú lo cedes? Porque estás practicando el principio de descender y no ascender. ¿Cómo se miraría en nuestra iglesia si estaríamos dispuestos a servir a nuestro prójimo en vez de que seamos servidos? Ah, no, pastor, a mí me gusta ser miembro de grupo de vida. Dirigirlo no, porque es mucho trabajo. Yo quiero ir nada más a disfrutar mis propios intereses. Ay, no, pastor, tener que aspirar y lavar y limpiar, preparar la casa para que vengan todos los hermanos. Ay, Señor, eso es mucha molestia. ¿Cómo se miraría si ponemos el interés de los demás primero? Y sabes, cuando yo leo el versículo 3 y el versículo 4, definitivamente no hay otra persona quizás que me ha impactado a mí de esto y poner en práctica el versículo 3 y 4 como el pastor Bruce Miller. Él es un hombre que por los últimos 17 años he visto siempre poniendo el interés de los demás antes que el suyo propio. Y ahora que él se está jubilando o pasando de pastor titular a ser el pastor fundador, le dije, pastor Bruce, tú me has impactado como no tienes idea. Yo me ha tocado viajar con él en viajes misioneros y él con toda la preparación que tiene, todo el estudio que tiene, con toda la vida que él le ha tocado vivir, es tan humilde que puede dormir en el piso. Tan humilde que se puede dar un regadazo, un bañarse con agua fría. Porque nos tocó bañarnos en Cuba en agua fría. Caminar en humildad. Y yo digo, cuando yo sea grande yo quiero ser como el pastor Bruce. Quiero poner primero los intereses de los demás. Entonces Pablo dice, ok, practiquen la humildad. ¿Qué es importante? Ahí les va. Practiquen la humildad. Vivan humildemente. Y eso va a llevar unidad entre ustedes, unos con otros. Y él dice, ahora les voy a dar un ejemplo magna. El magna ejemplo de cómo se mira caminar en humildad. Y dice así, Pablo nos llama ¿a qué? A imitar. Imita la humildad desinteresada de Jesús.
Esto nos lleva a reconocer que Pablo nos está dando el supremo ejemplo de la verdadera humildad. Pablo sabe que nos está pidiendo que hagamos algo radical, pero no es algo que nuestro Salvador no haya hecho primero y nosotros debemos de imitarlo o seguir en sus pisadas. Somos llamados a caminar en humildad como lo fue Jesús. Los teólogos llaman el versículo 5 al versículo 11 una canción, un himno de los cristianos. Y que Pablo tomó las palabras de esta canción cristiana, himno cristiano, y lo puso en su carta. Y dice así, de esta manera. Dice el versículo 5. Pablo comienza diciendo en el versículo 5: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que adoptar esta actitud con la que Jesús vivió cuando estaba aquí en la tierra. ¿Cuál era esta actitud? La primera de ellas es que Él renunció a su derecho. Renunció a su derecho de usar sus atributos divinos. Jesús podía haber usado todos sus atributos divinos que Él tenía como Dios para hacerse una vida muy confortable aquí en la tierra y demandar que lo sirvieran a Él. Pero ¿sabes lo que Jesús prefirió? Versículo 6. Jesús dijo, dice Pablo, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Dice Pablo que Jesús ya existía. Jesús no comenzó en el pesebre. Él ya existía antes del pesebre como Dios Hijo. Y tenía toda la gloria como Dios Hijo. Todo el poder, todos los atributos divinos. Ahora nota la palabra forma de Dios. Está hablando de la esencia. Vamos a ver una vez más la palabra forma, pero son dos palabras distintas en griego. Aquí está dando a entender que Jesús era de la misma naturaleza y esencia de Dios Padre y Dios Espíritu Santo. ¿Qué hace Jesús? Dice allí que no decidió quedarse con su estatus como Dios. Él se rehusó. Él renunció a su derecho a usar sus atributos. ¿Qué hizo entonces Jesús? Tomó la naturaleza de siervo y se humilló haciéndose hombre. Jesús decidió ser uno de nosotros. Versículo 7 nos dice, sino que se despojó. Esta palabra despojó en el griego es kenosis, que simplemente quiere decir vaciar, sacarlo de donde estaba, sacarlo. Y Jesús dice el texto que Pablo dice que Jesús se despojó a sí mismo tomando forma. Esta palabra forma allí en el griego es distinta a la que acabamos de ver, porque en la primera habla de la naturaleza. Aquí está hablando de que Jesús no cambió su forma interna, sino nada más su forma externa. En el español no tenemos una palabra para describir eso. Jesús solo cambió su forma externa al tomarse carne y hueso, pero Él siguió siendo Dios. Jesús, ojo, no se vació y puso a un lado, o sea que ya no tenía poder espiritual, sus atributos divinos ya no estaban, al contrario, siempre los tenía con Él. Solo que Él decidió nunca usarlos para su propio beneficio. Se hizo semejante a nosotros, se limitó, que todas las limitaciones que tú y yo tenemos, Jesús también las tuvo en su vida. Nota lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Jesús está de la gloria descendiendo, 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 descendiendo. Y eso nos lleva al punto en donde Jesús fue obediente hasta la cruz, muerte en la cruz. Acuérdate que te dije al principio que la verdadera definición de la humildad es que muerte, ceder todos tus derechos. Y Jesús estaba allí en Getsemaní diciéndole, por favor Dios, no permites que yo pase por la cruz. ¿Habrá otra manera de poder salvar a la humanidad? ¿Tengo que yo morir en la cruz? Sí, hijo, tienes que morir en la cruz. Es la única manera de salvarlos. Así que Jesús cedió sus derechos y fue obediente hasta la cruz. Puso el interés tuyo y mío primero antes que el suyo propio. Y verso 8 dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y como Jesús tomó el papel de humildad y se entregó a la máxima expresión de humildad a morir y no tener ningún derecho, Pablo le da la vuelta al pasaje
levanta nuestros ojos y dice que el camino a la gloria es descendiendo, pero tu recompensa será ascender. Y como resultado dice el apóstol Pablo, Dios subió a Jesús al lugar más alto de gloria, honor y autoridad. Versículo 9 lee de esta manera: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Y toda la iglesia empieza a aplaudir, porque este sí es el versículo que nos gusta. Nos encanta el verso 9 y el 10 también. El 10 nos encanta. Pero para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y la iglesia sigue aplaudiendo. Sí, gloria a Dios. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Pero ¿sabes qué? Nos encanta el versículo 9 al 11. Pero para llegar al 9 al 11 tienes que pasar por el 5 al 8. Hay que pasar por el 5 al 8. Ceder nuestros derechos. Por eso yo te invito a que desciendas en humildad. Desciende en humildad para ascender en unidad y gloria como lo hizo Cristo. El camino a la gloria es caminando humildemente. Así que esta semana yo quiero desafiarte a que tú vivas en humildad. En donde vives, busca maneras de servir a los miembros de tu familia esta semana y pon las necesidades de ellos primero. En tu trabajo, permite que otros tomen el crédito. Pregúntale a tu compañero de trabajo, a tu empleado, ¿cómo puedo ayudar a que tú tengas éxito el día de hoy? En donde te diviertes, si juegas un deporte en la escuela, ¿cómo puedes tú animar y elevar a tus compañeros de clase, de deporte, o a la persona que te acompaña al gimnasio? ¿Cómo puedes tú elevarlos a ellos y poner sus necesidades primero? Desciende en humildad para ascender en unidad. Y así experimentaremos la gloria del Señor. Padre, gracias te doy por tu palabra en este día, Señor. Gracias por hablarnos, gracias por este gran desafío y este gran reto que nos das el día de hoy, Señor. Queremos, Padre, ponerlo en práctica, pero qué difícil es, Señor. Qué difícil es nosotros caminar y practicar esto. Pero nos has dado tu Espíritu Santo para que lo vivamos y lo practiquemos, Señor. Es que yo bendigo a mis hermanos y hermanas para que en esta semana y en los días venideros puedan ellos, cada uno de nosotros, crecer en semejanza a Jesús al caminar en humildad y dejar que tú nos asciendas y nos levantes a donde tú quieras elevarnos, Señor, y cómo quieras elevarnos, Padre. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.